Buenas tardes a todos, buenos días, militancia de Morena. Los saludamos nuevamente con charlas con la militancia. El día de hoy me sigue acompañando. Gracias, Nora Damaris. Muchas gracias por seguir acompañándome en esta aventura, en este trabajo. Y tenemos como invitado a alguien muy especial, un comunicador de mucho tiempo, Ricardo García Treviño, que es un compañero que está en la lucha y que pues a lo largo de muchos años, muchos años, ha estado siendo opinión y un analista político en Nuevo León. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Nora. Gusto saludarlos. Buenas tardes, igualmente. Para Gusto servirles. tenerlo aquí. Bueno, pues vamos a iniciar. Hay mucha gente que conoce a Ricardo, que conoce su historia, pero también hay algunos que se estarán preguntando, sobre todo los jóvenes, que se estarán preguntando, bueno, y Ricardo García Treviño, ¿de quién es, qué hace, a qué se dedica? Quiero pedirle a Ricardo que de viva voz nos platique de manera concreta, sencilla, nos dé un panorama de su currículum, de sus datos generales. Ricardo, ¿puedes platicarnos algo acerca de ti? Sí, cómo no, Tomás. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo dos carreras, la carrera de abogado y la carrera de contador público. Tengo estudios de posgrado en economía, estudios de posgrado en derecho fiscal. Muchos años dediqué al estudio de dar conferencias de carácter tributario y económico. Trabajé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Trabajé en un despacho internacional en materia tributaria en la Ciudad de México. Fui secretario privado del ministro de la Corte. Tengo mi propio despacho desde hace casi 45 años. He caminado por el lado empresarial y hace 38 años empecé a escribir y hoy por hoy estamos escribiendo en forma ininterrumpida de lunes a viernes y en ocasiones sábado y domingo temas políticos, y en la rama deportiva, gracias a Dios, se nos dieron ciertos dotes. Jugué fútbol americano, fútbol soccer, béisbol, básquetbol, atletismo. En el fútbol americano como parte del Salón de la Fama. En soccer, algo que la gente conoce poco, pero hay testimonios de ellos. Firmé en segunda división con los Tigres y fui firmado inclusive hasta con la Laguna en soccer en Torreón. En béisbol igual, mi familia es beisbolista. Felipe Montemayor, entre otros, Ricardo Treviño, entre otros, Carlos Bobby Treviño. Y académico, eso te puedo decir, se han escrito pues cerca de 6,000 editoriales, escribo poesía, como poeta hemos tenido ciertos nombramientos fuertes, importantes, y identificado total y absolutamente con hombres pensantes como tú y como tú, Nora, a pesar de tu corta edad. Darte las felicitaciones, Tomás, es tu esfuerzo de comunicarte con todos los demás a fin de dejar esa huella tuya muy propia de maestro, de formador, de lidiador en una tierra como Nuevo León. Sé que te sacrificio. Muchas felicidades, gracias por tu invitación y estoy para servirles. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Aquí la idea es más bien que la gente te conozca a ti, y vamos a seguir trabajando en esto. Yo quiero pedirle a Nora que si tiene por ahí alguna pregunta que hacerte o algo, que es el momento justo, Nora. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Ricardo, por esta semblanza de su vida muy, muy interesante, muchísimas áreas que abarcó y en las que se ha destacado. Entonces, va a haber muchas preguntas más adelante. Van a surgir muchas dudas de mi parte. Pero ahorita ya de manera más concreta me gustaría preguntarle, ¿cómo fue su acercamiento primeramente a la izquierda y cómo llega usted a Morena?
Te voy a decir que estaba yo en secundaria, estoy hablando pues aproximadamente de 1958, 59, cuando el triunfo de la Revolución Cubana. Y yo yo llevaba una mochila grande, yo tendría 14 años, 13, ¿sí? Entré muy joven, muy chico a la escuela, y muy naturalmente puse la esfinge y la imagen de de Fidel Castro y de Che Guevara. Ahorita que vi a Tomás, pues me entristeció la historia de Ernesto y Che Guevara, cómo han sido esas personas tratándose de siempre de formarlas. Te puedo decir que el término que más común uso en mi formación es libre pensador, sin decir que lo soy, porque no se debe decir nunca que lo eres. Es cosa que se tiene que constatar día a día. Libre pensador, libre pensante, y luego la gente te cataloga dentro de lo ideológicamente que pueden ubicar, que la izquierda y la derecha, y hoy los liberales y los conservadores, la derecha, la extrema derecha, los radicales. Pero obviamente desde este muchacho que surgió desde muy joven, tenía el espíritu por las letras y abierto. Profeso la religión católica, pero siempre digo que Cristo está del lado izquierdo de Dios. Ese es uno de los lemas coloquiales que puedo decirte. ¿Cómo puedes entender tú a un pensador que tiene 38 o 40 años hablando? ¿Qué le puedo decir a los jóvenes? ¿Desde cuándo estoy yo con Andrés Manuel López Obrador? ¿O desde cuándo una columna de pensamiento, de que reciben los pensamientos de un pensador, estamos dentro de un columna? Me dolió mucho aquella vez que el fraude del 2006 y que estaba yo muy triste a la 1 de la mañana y escribí aquella famosa frase de voto por voto, casilla por casilla. Viene un peregrinar de un hombre de esa naturaleza en un ambiente muy difícil como es el nuestro, en donde empiezas a recibir constantemente una especie de represión callada, silenciosa, usando las palabras de Andrés Manuel, el presidente de México. Empiezas a recibir las cachetadas de la hipocresía, donde encuentras toda una serie de obstáculos, pero a pesar de ello empiezas a labrar la cátedra, a escribir. Ahora sí ya lo puedo decir, tristes momentos, claro, momentos en los que me dejaron fuera de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde yo era un icono deportivo y lo sigo siendo. ¿Por qué? Porque fui 5 años jugador de fútbol americano, fui seleccionado nacional, fui el primer jugador que se llamaba a los Estados Unidos a jugar, fui el único jugador que tiene un récord de 14.9 yardas por corrida, que es un récord espantoso. Fui el único jugador que está en el estadio de la Ciudad de los Deportes que me sacó el nombre la porra de la UNAM después de una jugada. Entonces todo eso va labrando un paso. Y ahora te encuentras con la letra. Y la letra no tiene fronteras. No tiene fronteras. La letra se va y se esconde y se reproduce. ¿Qué te puedo decir yo como joven? ¿Qué le puedo decir yo a la militancia de Moreno? Primero, en estos momentos son muy cruciales para el rumbo de la República, muy cruciales porque tenemos una extrema derecha, como nosotros le decimos, tenemos un conservadurismo proimperialista, un conservadurismo españolizado, porque hay que decirlo, y un conservadurismo que quiere y abraza la idea de volver a conquistar México. De ahí se desprenden ciertos planteamientos que un ideólogo o un pensador durante 38 años llega a la conclusión, por ejemplo, una conclusión muy particular, que ahora que escucho y sigo Alberto Fernández de Cuba o convivo y vivo con los discursos de Evo Morales, o tú ves el discurso de un Fidel Castro, o la muerte agónica de Ernesto Guevara, que digo que Ernesto Guevara, porque te das cuenta que Che Guevara sabía que iba a morir un día, cómo iba a lo preparar. Entonces, eso ha despertado, obviamente, a los 75 años de edad,
pues una ansiedad, por decirlo así, de transmitirlo. Pero no es ansiedad basada en un egoísmo propio del monetarismo. Déjame contarte, Tomás, déjame contarte una anécdota. Sí estuve 4 años fuera de mi país, estuve acosado, nos tuve la ventaja, una gran ventaja, es decir, la parte del ejército nos cuidó. Y una ocasión tuve la oportunidad honrosa de un general que me quería conocer. Y yo le dije que sí, nos queríamos, estaba la etapa de la persecución muy grave, todo eso está documentado, todo está documentado. Ya cuando empezamos la entrevista, me decía que se sentía conocer el hombre más leído de México. Soy consciente de que la letra de Lucy Flama es una de las más leídas de México y de Latinoamérica. Y no te lo dice nadie más que los propios récords que tú tienes. Lucy Flama es una organización. Lucy Flama tiene ingenieros. Lucy Flama tiene consejeros. Y son los que nos dicen a nosotros cuál es la tendencia. Yo le decía al general que era el más leído, que en mi género era el más leído, no de más de México, sino del mundo. Y él le decía que por qué del mundo y por qué mi género. Yo le decía, mi género es que yo tengo 33 años sin recibir, ni querer recibir un solo 5, un solo dimes, como dicen en Estados Unidos, de nadie. Nunca he permitido, Nora y Tomás, que se nos pague. Uno propio, no me extraña, Tomás Armas, de ahí está el cual yo admiro a Tomás Armas. Esa es la ventaja que te da el editorialismo. Tú tienes un perfil de alguien sin que se dé cuenta, le sigue sus pasos, le sigue sus huellas, le sigue sus comentarios, le sigue su entrega. Entonces, eso es Tomás Armas, que yo quisiera no hablar de mí, quisiera hablar de él. A ver, Ricardo, dame tiempo, Ricardo. Mira, aquí pues hay varios puntos que fuiste tocando y que creo que son muy interesantes. Pero me gustaría, por ejemplo, porque ya llevamos la mitad del programa prácticamente. Cuando dijiste que media hora, y necesitamos ir avanzando en esto. Y me gustaría un poco que me hicieras una reflexión, porque sé que la tienes, sé que lo has hecho, acerca de la situación por la que está atravesando en este momento nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en este proceso de construir el nuevo país. Mira, Tomás, mira, Nora, estimado público, cuando escribes 30 o 40 años, tu letra es acogida por quien obviamente le viene bien lo que escribes, porque te identifica. Y luego viene el segundo planteamiento que te hace, quién es, quién lo patrocina y qué tan fiel es a su palabra. Desde que yo escribí aquella frase, voto por voto, casilla por casilla, obviamente que mi identidad era con Andrés Manuel López Obrador. Y ahora ya fue rebasada. Andrés Manuel es uno, el presidente es otro, y el proyecto de nación y la cuarta transformación es otro. ¿Qué está pasando actualmente en esta lucha que estamos librando? Porque nosotros sí podemos decir con franqueza, es una lucha. Él debe expresarse, es adversario. Pero obviamente al interpretar la palabra y los escritos del presidente de México y sus obras, te das compenetrando de que hasta dónde está el compromiso con la cuarta transformación y con la izquierda de México. La situación que tenemos los libres pensadores es que nuestros choques son constantes a través de las ideas. Al conservadurismo español disfrazado de mexicano, porque hay que decirlo con claridad, conservadurismo español monárquico, oligárquico, españolizado, europatizante, disfrazado de mexicano. ¿Qué han tratado de hacer? Y lo hicieron. Hay una capa social que se dice que es mexicano y no lo es. Por eso no es posible, por eso hacen lo que hacen con mucha facilidad. Con mucha facilidad entregaron el 60% del territorio. Con mucha facilidad dejan a los pobres morirse de hambre. Con mucha facilidad teníamos el salario más miserable del mundo. Con mucha tranquilidad tenemos la prensa más mentirosa del mundo. Con mucha facilidad
nos convertimos en un país que prácticamente estaba en estado de guerra, Tomás. Las cifras nuestras, cuando en el régimen de Calderón, que fue el más pesado, que empezó a apuntarse el narcotráfico, el tema que dominó la corrupción, estuve en la línea de fuego cuando fui en la Procuraduría de la República, fui subdelegado de circuito y conozco las reacciones del narcotráfico y cómo empezaron en los centros de población. Te puedo decir con toda objetividad, Nora y Tomás, la cantidad de muertos del sexenio de Calderón anda alrededor de 500,000 mexicanos. Sí. Es monstruosa la cantidad, monstruosa, pero monstruosa. Bien, ¿por qué? ¿Quién se atreve a hacer eso? Te voy a decir quién se atreve a hacerlo. Aquel que el mexicano tiene el concepto de que somos o son indios, que son gente primitiva, que no son primates, que no son hombres ni mujeres. Por eso con mucha facilidad hacen lo que hacen, con mucha facilidad se robaron los presupuestos, los siguen robando los presupuestos públicos. Ahora nos acaban de dar una cátedra, ayer que estamos muy felices con la situación de la compra de Frere, la compañía holandesa, Frere Park, Audrey Park. ¿Por qué estamos? No hubo necesidad de cubrir ningún préstamo, porque éramos muy pocos los que sabíamos el caudal de corrupción que aún no tiene fondo y lo puede resumir en dos conceptos. El primero, las deudas externas son 9 billones de dólares. Nunca se aplicó, Tomás, sin duda. Pero además de eso, tenemos lo real, los presupuestos de la Federación, de los estados y los municipios, que tampoco se aplicaban. Cuando éramos catedráticos de investigación en materia fiscal, tributaria y económica, decíamos con facilidad, el problema de México no es el ingreso, es el gasto, se lo estaban robando. Bien, en este contexto luego viene otra capa social que la armaron, porque ellos la armaron. El delito, Nora y Tomás, siempre existe. Esa conducta antisocial forma parte de la naturaleza humana, entre el bien y el mal, lo negro y lo blanco. Bien, pero no así como México lo hizo. México lo destacó de una manera monstruosa, hay que decirlo porque así es, escalofriante. En ese contexto se mueve el presidente para contestar a tu pregunta. Yo le doy el voto de confianza al presidente, claro que se la doy. No es fácil gobernar. Estamos recibiendo la peor andanada de ataques que tenemos. Ante un contexto en donde tenemos que ser firmes y adherirnos a nuestros principios y a nuestros valores. Tengamos confianza en lo que está haciendo el presidente, que no es nada sencillo, los enroques políticos, los nombramientos que da, sus esfuerzos por trabajar. No queremos hablar nada negativo por en este momento, porque es darle a ellos, a los contrarios, lo que esperan. Por ejemplo, hoy por hoy, porque el tiempo se va, y te lo voy a contestar, tenemos el problema de las elecciones. Ya empezaron a decir que están seguros, de los 15 estados, están seguros para ellos 13, y que para nosotros 2. Es la estructura del fraude, Tomás, Nora. Claro. Están trabajando para eso. Totalmente. Claro, están empezando a manejar la estrategia del fraude. Dime. Siembran la idea. ¿Cómo? Que siembran una idea. Claro, y la siembran, Nora y Tomás, y la condicionan para el fraude. La reacción va a ser ahorita, ¿qué va a hacer la Fiscalía Anticorrupción o materia electoral? Porque asómbrate, estás frente a una ley que entró en vigor un 24 de junio del 2014, 24 de mayo del 2014, y no hay un solo detenido en todos los centros de reclusión en México. Es una ley muerta. Y ahora que se quiere aplicar, te lanzan una andanada. Por eso a veces dicen, uno quisiera que el presidente tomara acción. Lo que ellos quieren es que surja una violencia. Pero volviendo, para contestarte ya en forma concreta, tengamos fe en la política del presidente, son oleadas. Pues tú en lo personal conoces cuál es mi posición en Nuevo León. Tú lo conoces y no la voy a variar porque estoy bien convencido que así es, pero no vamos a dar ahorita elementos para darles a ellos lo que quieren, la división. Tenemos que permanecer muy unidos. Yo le llamo, la primera oleada ya llegó, la segunda oleada se colocaron y se colaron, la tercera oleada es nuestra. Sí, claro que sí. Y va a ser nuestra, pero hay que consolidar este proceso. Mira, ya vamos muy avanzados. Quiero pedirle a Nora que te haga algún comentario que para
ir abordando esto. Ya nos quedan 10 minutitos básicamente de tiempo para trabajarlo. Nora. Sí, básicamente, pues contestó muchísimas cosas que yo tenía pensado preguntar y abordar. El enfoque de los jóvenes, su postura en este proceso electoral, la recomendación que nos da o nos da para apoyar al presidente. Pero algo que sí me gustaría preguntarle de manera muy, muy concreta y sobre todo porque pues es su área, su fuerte, que son las letras. ¿Cuál es el reto que usted ha tenido o que tiene en este momento para dar ese mensaje concreto a un país que no es lector? Específicamente a una juventud que no es lectora, a una juventud que no tiene la mínima capacidad o el mínimo interés, la mínima curiosidad. ¿Cómo nosotros podemos hacer llegar un mensaje de manera concreta y específica de apoyo al presidente ante una generación que está totalmente apática? Sí, cómo no. Con cosas concretas, con lineamientos precisos. Primero, lanzar una verdadera cruzada en donde en cada celular encontremos un medio de comunicación. Eso es lo primero. Porque la guerra se está librando en las redes sociales, se está librando en la palabra y se está librando en la escritura. Ahí es donde te voy a decir lo que pienso del joven mexicano. Está envuelto en una nube. Lo han envuelto en una nube. ¿Qué significa eso? ¿Qué le debes decir tú a tus compañeros y a tus compañeras, a los jóvenes que tú estás con ellos conviviendo y nosotros como adultos? Cero credibilidad en la prensa. Cero credibilidad en la prensa. Segundo, cuidado con el manejo de los celulares. Ayer leía una hija mía, nos pasaba un dato, ella es psicóloga con doctorado en Barcelona, decía que estaba haciendo un estudio y que está asombrada que el 8%, perdóname, que 8 horas diarias el mexicano se la pasa con el teléfono. Ya lo dijo José Mujica, presidente de Uruguay, ya lo habíamos dicho nosotros también en otras ocasiones previas. Están usando ondas sonoras subliminales para el manejo del yo colectivo. Hay que decirle al joven que tenga mucho cuidado con eso. Y tercero, porque es la realidad, que no se crean con la fantasía de que para ser feliz se requiera ser muy bueno para ganar dinero. Eso es una de las cosas que ellos ven. Tercero o cuarto, mejor dicho, cuidado. Los españoles quieren la conquista de México, quieren el regreso de sus imperios. No quieren, pero ahora lo quieren más cruel. Quieren dividirnos. Quieren dividir Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Por eso a mí cuando me preguntan cuál es el candidato más peligroso para Nuevo León, sin titubear, el más peligroso es Samuel García. Es engendro del neoliberalismo, joven engañador, joven perverso, tengo que decirlo con todo respeto porque no es nada personal. Y al joven nuestro, darles esos valores. La chispa siempre va a surgir, ¿no? Siempre les va a surgir, pero hay que hacérselos llegar. Quitarles, por ejemplo, cortinas de humo como el deporte profesional. Decirles, mira, puedes ver el deporte, pero es un canal para engañarte, para tenerte embebido, para confundirte. Tú tienes que saber separar todo eso. El deporte como tal es bueno. Y tercero, es clave y importante la convicción de un partido político. Morena ahorita no está pasando sus mejores momentos. Los vamos a pasar y los vamos a superar, yo estoy seguro. Hay gente pensante, muy hecha la lucha, pero muy hecha. Y además el presidente no se va a dejar ganar la pelea en el terreno de las ideas. Correcto. Muchas gracias. Pues
Muy interesante, y es cierto, estoy de acuerdo contigo. El pan y circo de los romanos sigue en pie Sigue en pie. y se está dando, y de una u otra forma sigue manejando esa idea de diviértanse, todo está bien, pero realmente te están desviando de lo esencial. La atención. Ricardo, pues agradecerte bastante, ya llegamos al final, sé que se nos quedan muchas cosas que platicar. En un minuto, Ricardo, 2 máximo, lo cual parece que para la gente de izquierda es bastante difícil, nos es bastante difícil. Está pidiendo un imposible, compa. Una, No, sí, el mensaje Ya van 30 segundos. por el amor de Dios, una pequeña por el reflexión amor de Dios. para la gente de ¿Cómo no? Morena que sigue en esto, que algunos que se fueron con la ilusión de algo y están haciendo tareas que no nos convencen, otros que se arrepintieron tanto que se cambiaron incluso de partido. ¿Qué debemos de esperar la gente de Morena en este proceso? Vámonos, el mensaje clave. El primero es cero credibilidad en la prensa, pero cero, menos 10. Clave. Segundo mensaje a los militantes de Morena. Regresemos. Después del día 6 de junio hay que reagruparnos en la Asamblea Nacional, ya se van a determinar las medidas que se deben de tomar. Y tercero, por ningún motivo se dejen confundir de la lealtad del presidente a la Cuarta Transformación, al proyecto de nación y al concepto que tiene él de salvar México. Esos serían mis 3 únicos mensajes, recapitulando nuevamente. Cero credibilidad en la prensa. Segundo, regresan a Morena. El Movimiento de Regeneración Nacional, los estatutos y su historia le pertenece a un movimiento social de muchos años, de muchos sacrificios y muchos asesinatos. Y tercero, tengamos confianza plena en la manera en que está guiando el país el presidente Andrés Manuel. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. No sé si quiera despedirse con algo. Muchas usted. gracias. No, muchas gracias. De verdad, muy interesante. Esta plática me quedó con muchos conceptos, me quedó con muchos consejos y un placer coincidir y aprender. Muchas gracias. Ricardo, bueno, pues te agradecemos bastante. Gracias, Nora. Te agradecemos bastante este tiempo, Ricardo, y pues vamos a continuar. Esto queremos decirle a la militancia que estamos aquí, que estamos trabajando y que se acerquen a Luz y Flama, que se acerquen a los programas en Windows Live que tiene Ricardo, que es un trabajo muy interesante, que nos lleva a entender lo que está pasando ahorita en Morena. Y bueno, a diferencia de muchos, rebasó el camino y hizo un planteamiento muy específico sobre un candidato. Estoy de acuerdo con él, no puedo dedicar el programa a eso, pero sí, tiene razón, ha sido el engañador de los jóvenes y en eso estoy de acuerdo con Ricardo García Treviño. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Nora, gracias a todos los militantes y a todo el público en general que nos esté escuchando. Hasta la próxima.